Bueno, yo no, lo más importante de mi carrera profesional, más allá de todo lo que uno pudo haber alcanzado en la carrera, es que, alcanzado no, porque no es alcanzar, la vida te hace circular, uno nunca sabe por dónde la trayectoria profesional docente te va conduciendo. Pero lo más importante es la experiencia que quizás tenga en los tribunales de concurso, porque la verdad que empecé por el 2002 a corregir concursos y prácticamente hasta que me jubilé, de algún modo estuve en los concursos, en prácticos, en teóricos, entonces hay una experiencia del otro lado, del lado de corregir concursos, que es importante para que ustedes puedan entender algunas cosas que exige a la hora de hacer una propuesta escrita, ¿no? Entonces, lo más importante para mí es primero empezar por aquí. ¿Qué es lo que exige? Que capaz que ya se los dijeron, pero igual me parece relevante hacerlo. Lo que cuando uno va a corregir un concurso, y hoy hace un ratito yo lo decía, es comparativa la calificación. Es comparativa porque no es un examen, es un concurso, concursar por un cargo, que sean muchos. Entonces, lo que se valora a la hora de corregir siempre es la originalidad, la creatividad y lo singular de la propuesta. Muchas veces uno empieza a corregir y encuentra que responden a veces a trabajos ya elaborados, que son como muy repetitivos, y ahí se pierde eso de que uno dice, este trabajo fue pensado, fue elaborado, no es algo que ya está elaborado y se repite, porque bueno, un docente tiene que ver con eso, ¿no? El docente en el aula tiene que ver con lo creativo. Esto de pensar en la didáctica es pensar en propuestas singulares para el contexto áulico que uno tiene delante a la hora de posicionarse en el aula de este año o del curso que nos toque. Entonces, eso de pensar en una propuesta original, una propuesta que determine y que demuestre el conocimiento que uno ha ido elaborando, por lo menos hasta este momento en su carrera profesional. Y otro aspecto a la hora de corregir los concursos es el trabajo académico. Nosotros tenemos que pensar que este es un trabajo académico, es una producción de texto académico. Entonces vamos a tener que elaborar con determinada coherencia ese trabajo, esa propuesta. En general, lo más importante es contextualizar la propuesta, la producción, y después ir de lo más macro a lo micro. Eso que uno habla en el texto, lo que es la progresión temática, en un trabajo académico es fundamental. Muchas veces uno va leyendo y va viendo que se repite la misma idea y se repite la misma idea, o hay propuestas que no tienen inserción en ese marco teórico que se está elaborando. Por lo tanto, si hablamos de un marco teórico, no está mal, y además se valora cuando uno puede ir determinando la introducción, el marco teórico, poner al final las reflexiones finales, el poder diferenciar el marco teórico de la propuesta, en este caso que estamos hablando de didáctica, es fundamental, porque demuestra el orden de la persona que escribió y te va conduciendo en ese texto que uno está leyendo. Entonces, estas cosas son fundamentales. Uno siempre dice, tomar una hoja de borrador que no vaya después en el trabajo, se rompe antes se rompe para que no aparezca. Esas cosas hay que ser prolijas. Pero hacer un borrador y poner la introducción, los conceptos, después poner el marco teórico, qué conceptos van a estar en este marco teórico, cuando separo y pongo propuesta de aula, o como el título que ustedes quieran poner, y después poner en las reflexiones finales, y a veces ir poniendo en las reflexiones finales como borrador conceptos que se van abordando en el marco teórico para que las reflexiones finales tengan coherencia con eso que se escribió y que no surjan unas reflexiones por darle culminación. Eso es un trabajo académico y eso lo tienen que demostrar a la hora de producir. Entonces, para hacer un trabajo académico nos va a exigir algunas situaciones que le dé orden y organización a ese trabajo, ¿sí? Entonces, aquí empieza el desglose
de la temática. En primer lugar, ver cuál es el título. El título hay que desarticular siempre, eso se lo han dicho quizás, desarticular el título. Y en este caso, yo lo escribí para no olvidarme cómo era con exactitud, sí, dije, ay, yo no puedo decir nada, entonces bueno. La problematización en la enseñanza de las ciencias sociales, en el ciclo escolar, 2 puntos, la interrogación didáctica. Antes de hacer el desglose, queda claro que este tema es uno de los temas que se posicionan específicamente en la didáctica. Pero lo primero que tenemos que decir, en qué contexto está, porque no es ciencia de la educación, es en la didáctica. Entonces, ¿y en qué momento a mí me ubica bien en la didáctica este título? Cuando habla de la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces, aquí me va a exigir a mí definir qué es didáctica. Primero, porque es el contexto del trabajo. ¿Qué es didáctica? ¿Qué entiendo por didáctica? Allí quizás puedan encontrar en Díaz Barriga, esto le va a servir también para cualquier otro de los temas, pero ¿qué es didáctica? Díaz Barriga, no sé si lo han escuchado, obviamente que sí, pero bueno, en aportes didácticas, aportes para una polémica, creo que ahí está definido el concepto de didáctica, que lo pueden utilizar, porque además después vamos a ir viendo que en este título nos posiciona muy clarito la definición de Díaz Barriga. ¿Sí? Nos va a posicionar en una mirada que se vincula con la ideología de Díaz Barriga, ¿sí? Primero por las ciencias sociales y segundo por todo lo que nos está planteando este título. Es decir, que lo primero que vamos a tener que definir es qué es la didáctica, qué entendemos por didáctica, y no es poco, porque después vamos a tener que empezar a hacer una concreción a la didáctica de las ciencias sociales. Entonces, creo que si empezamos definiendo, por lo que dice el tema, empezamos definiendo la didáctica, después vamos a tener que hacerle una bajada específica a la didáctica concreta que nos está planteando el tema, que en este caso es las ciencias sociales, y es explícito. Entonces, veamos que lo primero que tenemos que hacer es conceptualización, que quizás si vamos a hacer de algún modo una referencia, quizás tengamos que poner conceptualización de didáctica de las ciencias sociales, ¿sí? Para poder ir entendiendo el tema 8, ¿sí? Y después nos enmarca el desarrollo de esta producción, de la producción que tengan que hacer en este tema, en todo el ciclo escolar. Y ciclo escolar, estamos hablando de 3 años a 6º. Quiere decir que no nos está pidiendo posteriormente el desarrollo de este tema propuestas que estén muy vinculadas a un grado. Más bien, yo diría que están más vinculadas al currículum del ciclo escolar, ¿sí? Cómo abordar las ciencias sociales pensando en esa coherencia en la propuesta que va de los primeros años hasta 6º año, porque está hablando en el ciclo escolar. Entonces, ¿qué es enseñar ciencias sociales? ¿Y qué es enseñar ciencias sociales en la escuela de 3 años a 6º? Digo, para ir viendo que estos puntos no pueden no estar, o lo vamos a tener que ir desgranando de algún modo para ir desarrollando el tema, ¿sí? Y posteriormente nos piden, a pesar de que está establecido desde otro orden, nos dice la problematización en la enseñanza de las ciencias sociales en el ciclo escolar, 2 puntos, la interrogación didáctica. Quiere decir que nos están planteando aquí 2 variables didácticas que tienen que ver con las estrategias didácticas, 2 estrategias didácticas, que es la problematización y la interrogación didáctica. La problematización didáctica, porque estamos posicionados a un paradigma y no podemos perdernos de ello, y la interrogación. La problematización y la interrogación son dos estrategias didácticas que en sí, todas las estrategias están muy vinculadas, pero nosotros en este caso las vamos a tener que vincular. ¿Y cuáles son los aspectos de la problematización que van a vincular a la interrogación didáctica? ¿Sí? Que en definitiva está buscando la interrogación, la está delimitando el desarrollo del tema
a la interrogación didáctica, que es una estrategia específica del docente, ¿sí? Porque es didáctica. Y eso ustedes lo pueden diferenciar, porque nosotros, si pensamos en el alumno, también pretendemos que nuestros alumnos aprendan a preguntar y a preguntarse, ¿sí? Que es una estrategia que debemos de enseñar al alumno, pero no es didáctica esa estrategia que estamos queriendo desarrollar en nuestros alumnos. En este caso, como es interrogación didáctica, está posicionada en la propuesta de enseñanza y cómo el docente maneja la interrogación didáctica vinculada a la problematización. Entonces, no es poco este desglose para entender por dónde tenemos que ir desarmando o desagregando y armando este texto, ¿sí? Y pensar en la problematización y en la interrogación didáctica nos está posicionando en una mirada en un paradigma, didáctico, ¿sí? Nos está posicionando en un paradigma didáctico y que se diferencia con una enseñanza de las ciencias sociales, con una mirada, un paradigma positivista. Porque en el paradigma positivista, la enseñanza de las ciencias sociales tenía más que ver con lo descriptivo, lo memorístico, lo enumerativo, ¿sí? Y no con la problematización. Entonces, ya visto aquí, ya nos están posicionando en un paradigma específico de enseñanza y de abordaje de las ciencias sociales, ¿sí? Que puede ser el paradigma de las ciencias sociales reconceptualizador o en el paradigma crítico, pero en definitiva, sin ponerse quizás muy exquisito, si se ven con dificultades, por lo menos entender que hay un paradigma que lo está determinando la propia formulación del tema, ¿sí? Entonces, ya empecé a desglosar en el borrador que yo les decía, que toman una hoja y lo usan de borrador, ya poder ir poniendo, ubicando en ese borrador lo que no puede faltar y cómo van a ir desglosando el tema. Estas situaciones les pueden permitir no perderse a la hora de escribir, y cuando pasan de un párrafo al otro, ir en esa progresión temática de lo más macro a lo micro, llegando a por qué posicionarse en un paradigma crítico me va a llevar a la problematización de la enseñanza y la interrogación didáctica, que es la interrogación del docente. No sé si... Entonces, ya desagregado el título del trabajo, que esto le puede servir, este desglose lo pueden hacer en los demás temas, en definitiva, cómo desarticulamos y vemos cuáles son los conceptos. Empezar a pensar, entonces ahora, en qué cosas tenemos que empezar a escribir o cómo podemos ir avanzando. Y decíamos recién, yo planteaba, como decía el título, lo primero que tenemos que definir es que esta temática responde a la ciencia, a la didáctica como ciencia, ¿sí? Es una de las ciencias de la educación, por más que no esté dentro de la ciencia de la educación, ni en magisterio, ni en el concurso. Y está interesante que no esté en el concurso dentro de la ciencia de la educación, porque es lo específico de un docente. Los docentes somos didactas en la medida que estamos construyendo propuestas de enseñanza todos los días, organizando el aula, ¿sí? Entonces es lo nuestro y es lo que tenemos que responder. Y yo no dije, iba a decir algo, en definitiva, cuando uno mira los resultados, en general son más bajos los resultados de didáctica de esta prueba que de la prueba de la ciencia de la educación, porque tenemos mucho más claro qué escribir en la ciencia de educación, y a veces nos cuesta mucho desprendernos a la hora de escribir en didáctica de las propuestas prácticas del aula. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque aquí empezamos a pensar en conceptos. La didáctica tiene conceptos, la didáctica de las ciencias sociales tiene conceptos. Y eso, pensar cuáles son los conceptos, les va a ayudar a ustedes a ir avanzando, ¿sí? Y esto, por eso digo, no ir a la propuesta de enseñanza, una propuesta práctica. Ir a lo teórico, porque esto es una propuesta teórica, y constantemente ir dándole luz a esa teoría con situaciones prácticas.
en este tema en especial es fundamental. Pero no ir a armar una propuesta, que es muy difícil, porque es ciclo escolar. Entonces es sumamente complejo si ustedes se posicionan a armar una propuesta. Si no es un grado particular, no se puede armar una propuesta. Es muy complejo. Después creo que algún tema hay una secuencia que la tienen que elaborar. Bueno, acá tratemos de ir pensando desde los conceptos y cómo le damos luz a esos conceptos que ustedes van a ir desarrollando. La luz se la damos con algunas situaciones que den reflejo a lo que estamos escribiendo. Ejemplos, claro. Con ejemplos de entender qué es problematizar. Ya vamos a llegar a pensar la diferencia entre problema y ejercicio, y cuando en ciencias sociales es un ejercicio y cuando es un problema, sin descartar que el ejercicio es fundamental también para la construcción de los conceptos de las ciencias sociales. Pero nosotros tenemos que entender cuándo eso que estamos proponiendo es un ejercicio y cuándo es un problema. Y ahí lo tenemos que ejemplificar para que el que lea el texto lo entienda, ¿sí? No solo decir problemas distintos a ejercicio, o cuándo es un problema real y cuándo es un problema didáctico, porque en general los problemas se transforman en didácticos porque están planteados para un aula específica y una situación específica, ¿sí? Y la pensamos pero vamos a llegar, pero eso lo quería decir, tratemos de empezar a pensar en conceptos. Primer concepto que tenemos que marcar es el concepto de didáctica. Y yo les decía hace un ratito, Díaz Barriga creo que les va a permitir definir qué es la didáctica, porque como es ciencias sociales y Díaz Barriga lo maneja del concepto que es que tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con lo histórico, entonces que es un proyecto político, ideológico, entonces les va a permitir ese concepto que se inserte correctamente en este trabajo, ¿sí? Yo no lo traje la definición, no traje el libro tampoco de aporte para una polémica, pero lo he repetido tanto tiempo que ya de memoria lo eliminé. Pero no importa, porque no es lo que yo pretendo aquí darle la definición, pero lo tiene que definir, y además los dejo abiertos, porque ustedes también pueden buscar otros autores, que Marta Souto también define la didáctica de un modo, desde un paradigma crítico, que es interesante, pero creo que Díaz Barriga lo manejan constantemente en magisterio. ¿Sí? Después de definir que la propuesta está inserta en la ciencia, en la didáctica como ciencia, que tiene como objeto de conocimiento las prácticas de enseñanza, y ahí lo pueden desagregar ustedes, ampliarlo, para poder posicionarnos posteriormente en lo que nos está pidiendo el tema, que es la didáctica de las ciencias sociales. Quizás si fuera otra las didácticas tendrían que desglosar qué es la didáctica de la lengua, de las matemáticas, etc. Pero entonces, si ya vamos a definir qué es la didáctica de las ciencias sociales, allí vamos a tener que pensar, y creo que ustedes manejan a Beneham, el libro de Beneham, Pilar Beneham, Enseñar y aprender ciencias sociales, geografía e historia en la educación secundaria. Creo que está en la bibliografía, creo que es el primer libro que les marcan en la bibliografía. ¿Sí? ¿Por qué Beneham es fundamental en la didáctica de las ciencias sociales? Porque en definitiva, Pilar Beneham fue un poco, por decir de algún modo, la cabeza de la transformación o de una mirada diferente o una nueva mirada, o en la búsqueda de los conceptos que hacen a las ciencias sociales, a la búsqueda de conceptos. Por eso yo decía hoy, paradigma crítico se confronta con un paradigma positivista en la enseñanza de las ciencias sociales, porque la enseñanza positivista pensaba en la enumeración, en héroes, en hechos, en lugares, en localización. En cambio, ¿qué empezaron a pensar? Y en este libro queda claro cuáles son los conceptos que hacen a la enseñanza de las ciencias sociales, para poder separarse del hecho, y sea el hecho, el héroe, los espacios que alimenten la construcción de estos conceptos, que permitan comprender la realidad social, el espacio y el tiempo, y no que sea el objeto específico de enseñanza, las fechas, los héroes. Entonces, Pilar Beneham es fundamental. ¿No lo manejaron en magisterio? ¿No? Creo, ¿no?
Ah, bueno, yo pensé que era un libro que lo venía manejando, pero fundamental. Entonces, Beneham, con H, Beneham. Porque aquí van a aparecer, van a quedar claro, primero, cuáles son, si estoy definiendo la ciencia, qué es la didáctica de las ciencias sociales, voy a tener que decir cuáles son los conceptos que hacen al abordaje de las ciencias sociales. Y aquí aparecen los 3 macroconceptos que sí los tienen claros: el tiempo y el espacio y el sujeto social. ¿Por qué? Porque entonces aquí comienza a aparecer lo que es la historia de la geografía y el hombre, ¿no? Con todas las disciplinas científicas que dan respuesta a esta mirada del sujeto social en un tiempo y en un espacio determinado. Y ahí por eso aparecen las disciplinas que ayudan a la construcción de las ciencias sociales en la escuela primaria. Y no es solo la historia de la geografía y la ética, la construcción ciudadana, construcción del ciudadano. Tenemos sociología, tenemos antropología, tenemos otras disciplinas que también se abordan en la escuela primaria a partir de la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Sí? Y esto va a permitir ir construyendo la problematización, porque nos va a ir permitiendo conflictuar y ver esta realidad social desde la complejidad y no desde la simplicidad. Allí aparece un poquito Morin en esto de entender las ciencias sociales de hoy, ¿sí? Ya no me alcanza con simplificar los abordajes, que es por eso que se enseñaban desde el hecho, desde la localización, era la forma de simplificar el abordaje y la comprensión, pero no se llegaba a comprender, porque en la escuela primaria lo que eliminábamos era la complejidad del hecho social, y no lo posicionábamos a reflexionar al alumno sobre esa complejidad. ¿Sí? Entonces, la propuesta de enseñanza de las ciencias sociales se tiene que posicionar en estas miradas. ¿Sí? Y posteriormente sí tienen que haber abordado en magisterio, en las escuelas, en la práctica docente, otros conceptos que le dieron realidad y sustento a esta mirada paradigmática. Son conceptos que hacen a este nuevo paradigma. Ustedes los conocen, los escucharon nombrar: identidad y alteridad, cambio y permanencia, racionalidad e irracionalidad. Estoy pensando conflicto cognitivo, conflicto social, conflictos entre creencias y valores, en definitiva, organización social. Estoy tratando de recordar y me estoy quedando con interrelación, no sé si se los nombré. Todos estos conceptos que quizás ustedes hayan escuchado abordarlos, hacen a esta nueva mirada de las ciencias sociales. Ninguno de estos conceptos son enseñables en sí mismos, pero cada una de las propuestas que nosotros pongamos en juego en el aula tienen que focalizarse en que lo que vamos a estar construyendo, que subyace en esa enseñanza, son uno de estos conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, ustedes quizás se acuerdan cuando enseñábamos, yo llegué a enseñar así al principio, pero el medio rural, medio urbano, espacio, hoy en día le decimos espacio rural, espacio urbano y el espacio periurbano. En aquel momento eran medios urbano, rural y suburbano, en aquella época. Y no sé si ustedes recuerdan que la forma de abordarse era descriptiva. Muchas casas, pocas casas, muchos autos, pocos autos, mucha gente, poca gente, muchos animales, pocos animales. Y parecía que por esa mirada descriptiva íbamos construyendo estos dos espacios, a lo cual estábamos quitando toda la complejidad del abordaje y perdíamos la complejidad de estos espacios, porque en definitiva estos espacios existen en sí mismos en tanto tienen interrelación entre ellos. Nosotros eso no se abordaba cuando hacíamos esa descripción, y además uno diría, es una didáctica de la obviedad, porque cualquier alumno nuestro que transite por el departamento de Montevideo puede reconocer descriptivamente cómo es un espacio del otro, pero no le va a permitir comprender ni dar explicaciones de la importancia de que en Montevideo, por ejemplo, haya la zona rural
haya una ley que no permite ser subdividida ese terreno, porque están protegiendo la zona rural del departamento, porque es necesario para el departamento espacios rurales, de producción rural, ¿sí? De producción agrícola o avícola o vitivinícola, y cómo se vinculan estos espacios. Y ahí aparece el concepto que uno de los que les estaba hablando ahora. ¿Qué estamos enseñando? El concepto de interrelación. La interrelación entre esos espacios lo vamos construyendo en el aula a partir de ir problematizando el espacio. Por ejemplo, ¿por qué razón? Bueno, tendríamos que llevar un documento y demostrarle que Coca-Cola estaba ubicada en Boulevard Artigas y Rivera. Capaz que se puede llevar un documento y mostrarle por qué estaba ubicado en ese lugar. ¿Por qué razón debió trasladarse la fábrica a Camino Carrasco? ¿Por qué? Porque las dificultades que tienen que ver con lo económico, que es otra de las ciencias sociales, la economía, lo económico, el tránsito, las vías, el acceso, le generaban otros gastos a la empresa por la llegada, y lo que significaba en el tránsito esos camiones que entraban y salían. Estaba ubicado ahí en un momento que la ciudad de Montevideo tenía menos población y menos tránsito. ¿Seguro? ¿Por qué? ¿Por qué debió retirarse? ¿O por qué antes Honda estaba en la Plaza Libertad y COT creo que en la Plaza Independencia? ¿Por qué razón debió ubicarse Tres Cruces en un punto donde las arterias, Avenida Italia, 8 de octubre y Boulevard Artigas, permite esa interrelación que existe en el medio de transporte que vincula los espacios? Entonces ahí estamos, pero esa es la propuesta que tiene que conducir a comprender y a explicar, buscar explicaciones cuando la ciudad comienza a crecer y la población, la densidad de población va generando problemas en la sociedad, comienza a buscarse otras soluciones. Otra situación de encontrar explicaciones y el buscar la resolución de los problemas sociales es por qué razón la cárcel de Punta Carreta debió retirarse de ese lugar y trasladarla a una zona alejada, tiene que ver con el control, con la seguridad, etcétera, etcétera. Pero ahí hay que empezar a problematizar la situación, las ciencias sociales, construyendo el conflicto social, la organización social, la interrelación, el cambio y la permanencia. Aquí no estamos abordando identidad y alteridad, pero sí cuando hablamos de espacio rural y espacio urbano, estamos viendo que hay una identidad que mientras existe esta identidad me diferencia del otro. ¿Sí? Entonces ahí sí podríamos en esa situación. En estos otros casos, o por qué en donde está ahora el Montevideo Shopping, antes había un hospital de infectos contagiosos, porque esos espacios estaban en las afueras de la ciudad. La cárcel estaba fuera de la ciudad. El hospital estaba fuera. Fermín Ferreiro se lo llevaron a un lugar alejado de la ciudad, porque tenía que ver con las infecciones que se generan, las enfermedades e infectos contagiosos. Entonces, ir moviendo el espacio es dar explicaciones e ir comprendiendo qué es lo que tenemos que plantear en esta actividad. Entonces, ¿vieron por qué es importante pensar en estos conceptos que hacen a este nuevo paradigma? Van a encontrar que dicen conceptos claves. No, conceptos clave de la enseñanza. Es la clave de la enseñanza. No son conceptos claves, importantes. Son conceptos que hacen al eje de la estructuración de nuestras propuestas de enseñanza de las ciencias sociales en el aula. Puse varios ejemplos, ¿no? Para ir explicando algunas cosas. Vieron cómo entender algunos conceptos y poner una situación que dé luz me ayuda a entender mucho más que decir estos conceptos son. Capaz que definiéndolos no estaría mal, pero son unos cuantos los que maneja Pilar Feneja. Que fueron los primeros conceptos que no ella y los docentes y los investigadores investigadores de las ciencias sociales, porque no fue ella sola, era en un congreso, se discutió, en varios congresos se discutieron
las nuevas miradas en la enseñanza de las ciencias sociales. Y ahí surgen estos conceptos. Van a encontrar otros porque se va alimentando la discusión y van apareciendo otros. Pero estos son los primeros y están en este libro y hay otros libros más que los tienen. Bueno, ya definimos didáctica, definimos la didáctica de las ciencias sociales, ya le dimos lógica a esta. Vieron que ya estamos vinculando la problematización en la enseñanza, por eso la propuesta no pueden faltar estos conceptos, ¿sí? Y aquí no podría dejar de explicitar cuáles son las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales. Porque si yo no explicito cuáles son las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales, y que además justifique esta mirada de la problematización y de la interrogación didáctica en la enseñanza de las ciencias sociales. Que pensar, yo tengo aquí algunos libros que pues se los muestro, que marcan las finalidades de las ciencias sociales en el aula y que es sumamente interesante pensarlos desde aquí. Aquí tengo el libro de Hernández Cardona, ¿lo han leído? ¿Sí? Y él marca las finalidades y objetivos que uno se puede ir enmarcando. También está en Pilar Bennigan, lo pueden tomar en un solo libro, pero de repente les sirve a ustedes tenerlos como para la bibliografía, como haberlos abordado. Entonces, creo que hasta aquí las finalidades es fundamental, porque esto de las finalidades nos va a posicionar en seguir ubicándonos en la necesidad de pensar en el hecho social, ¿sí? Y cómo el hombre es responsable y el sujeto que aprende es responsable en esa construcción de los conceptos sociales, porque lo tenemos que hacer un sujeto responsable en esto de la construcción de la ciudadanía, ¿no? Entonces, para ir construyendo ciudadanía en nuestros alumnos, los tenemos que poner en situación de reflexionar sobre estas situaciones, ¿sí? Entonces, creo que las finalidades no deberían de no estar enmarcados. Yo creo que ya ha marcado la didáctica de las ciencias sociales, los conceptos, los 3 macroconceptos, los conceptos que hacen a esta nueva mirada, nueva, que ya no está nueva, de este paradigma. Creo que también estaría interesante ya plantear en las ciencias sociales la importancia del aula y la estructuración del aula para pensar en la problematización. Yo siempre digo, ¿qué es enseñar? Enseñar es gestionar el aula para que el otro aprenda. Es decir, como docente lo que yo tengo que pensar es cómo gestiono el aula, cómo la estructuro el aula, para que en el aula circule el conocimiento que a mí me interesa que esté presente, para que nuestros alumnos puedan ir aprendiendo y construyendo conocimiento. Entonces, ya no es transmitir. No es poco esto de pensar, es gestionar el aula para que el otro aprenda, porque no estoy posicionándome en que el conocimiento está posicionado en mí. El conocimiento es distribuido, es decir, está en mí y están los alumnos, pero están los libros, ¿sí? En los libros de texto. Y si nosotros pensamos cómo se enseñó historia y geografía, con un libro único, era el texto de Schurman, de Culligan, de Traversoni, el libro. Pero el conocimiento no está en un solo libro, está distribuido en varios libros. Entonces, que en el aula esté presentes distintos libros, nos va a ir permitiendo construir en las ciencias sociales esto de que el hecho no tiene una sola mirada. El hecho social no es único, porque cuando pensemos en la problematización es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a tener que cuestionar. ¿A quién voy a tener que cuestionar? A los recursos que pongo en juego. Los recursos tienen que cuestionar al niño, les tiene que ir permitiendo buscar las estrategias de resolución. Si yo llevo un solo documento con una sola visión, no estoy ayudando a la problematización de la enseñanza, no estoy ayudando a que el niño construya conocimiento. Entonces, no puede faltar una definición de que ustedes piensan que es el aula, y el aula en las ciencias sociales, ¿sí?
porque si nos ponemos a pensar cómo recibimos ciencias sociales nosotros, mucho era estudiar en casa y transmitir, venir y discurrir parados delante. Esa mirada de enseñanza donde el alumno traía carteles y todo lo elaboraba en la casa, en el hogar. Estábamos depositando la responsabilidad de la enseñanza de las ciencias sociales en las familias. Y muchas veces no estábamos problematizando. Entonces la gestión del aula es fundamental, porque vamos a tener que pensar en propuestas que la discusión, la empatía con las situaciones, la empatía con el otro, se gestione en el aula, en nuestras aulas, ¿sí? Que tengan que estudiar y que traigan algún trabajo del hogar, sí, pero tenemos que pensar en gestionar el aula en las ciencias sociales, que no se hace mucho en otras. Ustedes piensen, si eso lo hacemos en lengua y en matemática. En lengua y matemáticas sí hacen deberes, pero no vienen con el estudio, tienen que leer en casa. No, la lectura se hace en la escuela. Y quizá, para poder ir gestionando un aula diferente, quizá, y bueno, y ustedes en la práctica ya lo han visto, lo han hecho, pero el presentar distintos textos a distintos grupos y después hacer la reconstrucción de la situación con las ponencias de los alumnos, o darle dos textos a un grupo y al otro y confrontar ideológicamente qué responde, qué piensan, qué opinan, cómo buscan. Eso solo puede hacerse en el aula. Y solo un docente comprometido en la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces, definir el aula y definir la postura nuestra tendría que estar también aquí, porque entonces ahí vamos a poder meternos, introducirse ustedes en las dos estrategias didácticas que nos están exigiendo. ¿Que cuáles son? La problematización y la interrogación. Y entonces yo aquí sí les traje un libro, este está abierto, no sé si lo conocen, La solución de problemas de Pozo. Hay un capítulo específico del problema en las ciencias sociales de Pozo, que está prácticamente parte del tema, porque ya Pozo nos los planteaba, el capítulo 4. Entonces, pensar en la problematización es comenzar a definir algunos conceptos fundamentales, porque nosotros manejamos mucho más el problema en la matemática que en el área de las ciencias sociales, ¿sí? Y cuidado, porque cuando hablamos de ciencias sociales hay conceptos que se enseñan en las ciencias sociales y se enseñan en la matemática, fundamental. El concepto de espacio. El concepto de espacio, para construir el mismo, tenemos que abordarlo desde las ciencias sociales, lo tenemos que construir en geometría y lo tenemos que construir en educación artística. Y si me pierdo un poquito, capaz que sigo para alguna de las ciencias de la naturaleza, cuando hablamos de la astronomía, por ejemplo, que está en las ciencias naturales. Entonces, el concepto de espacio exige también esto de ir construyendo a partir del problema. Y aquí, no sé ni qué hora es, bien, aquí aparece algo fundamental que tiene que aparecer en esto del problema y enmarcarlo y poderlo desarrollar, la diferencia que existe entre problema y ejercicio, ¿sí? Porque muchas de las prácticas que nosotros ponemos en juego en el aula son ejercicios, y así sean de las ciencias sociales. Y así sean de las ciencias sociales. Porque si ustedes se ponen a pensar cuántas de nuestras propuestas de las ciencias sociales caen en una situación que le damos los datos y los niños los resuelven, o que la propia situación solo tiene un camino de resolución, ¿sí? Por ejemplo, en la elaboración de un eje cronológico, ¿sí? La línea de tiempo, un eje cronológico. Ordenar. ¿Es un problema? No hay problema, no hay un problema. Exacto, no ponemos en la situación de tener que movilizar las estrategias cognitivas del alumno que aprende, del aprendiz. Entonces, es importantísimo, lógico, porque para construir el concepto de tiempo, el eje cronológico es relevante. El poder ubicar, capaz que no linealmente como lo hacíamos antes, capaz que es interesante ir elaborándolo en el correr del año,
tenerlo elaborado y ir ubicando las situaciones que a veces, todavía con las fechas patrias que se siguen recordando y celebrando, van y vienen, más bien es de atrás hacia adelante, ¿no? Porque empezamos por Varela y terminamos con Colón, con el 12 de octubre, con el encuentro de culturas, que vamos en el sentido inverso, pero porque tampoco se construye linealmente, se va construyendo a partir de los vínculos, de los nexos cognitivos, de los hechos y de las situaciones. Entonces, el eje cronológico es fundamental, pero no es un problema. Yo problemas ya les planteé algunos, desde el espacio, de la construcción del espacio, como la población, el crecimiento de la población genera problemas en el espacio que deben irse resolviendo. No hay otro que pensar en cómo la ciudad, con la densidad de población, dejó de crecer sobre la superficie para empezar a crecer hacia la altura, y más en este momento, ¿sí? Pensar en la diferencia entre cuando tenemos que hacer la pirámide poblacional también es un ejercicio, son datos, hay una sola forma de resolverlo. Eso es un ejercicio. En cambio, el problema exige buscar a partir de distintos caminos cuál es el que el alumno considera el más efectivo. Y lo más relevante no es solo la resolución, es la discusión, el debate que vamos a generar en las distintas resoluciones. Porque cuando hablamos de problemas, hablamos de eso, de ir analizando la resolución de los problemas que nuestros alumnos fueron resolviendo, ¿sí? Por ejemplo, podría pensar hoy en día, para alumnos, en eso de pensar en el currículum oficial, pero pensar por qué razón el nuevo puente, el viaducto que se elaboró en el puerto, en la rambla portuaria, llevar una noticia, plantearlo. ¿Es solo que los autos tengan una altura para superar, o tiene que ver con el crecimiento y la densidad de las exportaciones? El crecimiento de las exportaciones, la llegada de las vías férreas, las nuevas vías férreas que van a llegar al puerto con producción, puede ser de UPM, pero para otra producción. Cómo llegan y no obstaculizan el tránsito vehicular que se estaba generando grandes problemas en el tiempo, en los accidentes, ¿sí? O pensar en esto de las vías férreas hoy en día. ¿Qué sucede con las vías férreas? Lo positivo, quiénes están a favor y quiénes están en contra. Poner un debate, generar un debate en el aula y pensar o plantear por dónde pasaría una vía férrea. ¿Qué exige? Si al alumno, si nosotros les planteamos que debemos construir una vía férrea que va desde Maldonado a Colón, no existe por ahora, no está planteado, pero generar problemas. ¿Qué le va a exigir al alumno? Recurrir al mapa, pero al mapa como información, como un texto que da información, no como algo determinado, un espacio determinado. Entonces van a tener que ir al mapa y ver cómo podríamos ubicar una vía férrea. Vamos a tener que pensar en los poblados, tendremos que pensar en el relieve, tendremos que pensar en rutas, y que puedan ir encontrando en ese mapa elementos. Entonces, no solo estamos poniendo en situación de reflexionar, sino tienen que buscar los problemas, tienen que ir resolviendo y comprendiendo las alturas de las referencias que hay en el mapa, los cursos de agua, porque se enmarcan en ese color, ver la necesidad de los elementos del mapa. ¿Sí? Es una forma de ir problematizando y encontrando otros contenidos y otros conceptos que solo la respuesta única de un ejercicio. Es excelente los mapas que elabora National Geographic, que no sé si los conocen, hay planiferios con las luces de la noche de todo el planeta, por ejemplo. ¿Lo vieron? ¿Lo conocen?
con el celular, lo pueden buscar, alguna app de estas de los aviones en vivo muestran el planiferio, el mapa mundi, el planeta, y se ve dónde hay sol, dónde hay luna, dónde hay noche. Bueno, pero ese mapa de las luces de la noche, que trabajar con ese mapa en las clases más altas, les permite pensar por qué hay puntos del planeta que tienen mucho más luces que otros puntos del planeta, y ver cuáles son, y trabajar con eso. Pero después tendremos que confrontar ese mapa con datos, que de repente donde hay más luces no hay más población, que hay puntos donde no hay casi luz y la población es mucho mayor, porque allí empezamos a conflictuar hasta el mapa, hasta los datos, y nos va a exigir ir ubicando datos, y ahí estamos problematizando, porque lo que parecía a primera vista, que de repente la mayor población está en Europa, capaz que hay otros lugares que tienen mucho menos población, mucho mayor población, ¿y por qué? Y empezar a buscar y conflictuar. Pensando en la app de los aviones, no sé si la conocen, que se siguen los aviones de partida. Sí, pero está excelente pensar dónde buscar, dónde encuentran más aviones, cuáles son los puntos, cuáles serán, qué país serán, qué ciudades serán, por qué serán, cuáles serán los puntos, y empezar a ver qué pasa con la población que hay en esos lugares, que tiene que ver con el turismo, porque ahí empezamos a conflictuar el turismo, ¿sí? Entonces, eso es problematizar en ciencias sociales. Yo puse algunos ejemplos para ir pensando la diferencia entre problema y ejercicio, que no puede faltar. Y también no es poco interesante poder hablar del problema, de los problemas reales y los problemas de aula, los problemas didácticos, porque aquí los problemas también los estamos construyendo nosotros como docentes. Estamos buscando recursos que nos permitan problematizar. No sé si me expreso, porque en definitiva hay problemas que los estamos construyendo didácticamente para poder, con la intención de construir ciudadanía, con intención de construir el concepto de espacio o de tiempo, ¿sí? En el ciclo escolar. Y no sé, no me quiero ir mucho más, pensar posteriormente, y aquí tenemos que vincular el último punto con la problematización, que es la interrogación. Y no es poco, porque ustedes sí tienen que haber estudiado en didáctica la interrogación didáctica por Lidwin, configuraciones didácticas, supongo, y la pregunta, y a veces no estaría mal que ustedes pudieran superar el concepto de interrogación para pensar en el discurso en las ciencias sociales, ¿sí? La interrogación didáctica del docente buscando construir el discurso de las ciencias sociales en el aula, porque entonces la pregunta del docente se va a constituir en una pregunta intencionada para conflictuar, para generar la problematización en el alumno, y el alumno, a partir de las respuestas, cómo continuamos conflictuando con la interrogación didáctica, construyendo el discurso, porque ahí en ese discurso se va a ir construyendo el concepto entre lo que interrogo, responde e interrogo. Porque pensemos que la interrogación en el aula es la estrategia utilizada tradicionalmente. El aula es un sistema de preguntas y respuestas. Lo que abunda en el aula es la pregunta y la respuesta. La pregunta del docente y la respuesta del alumno, en general. Por eso un sistema de pregunta y respuesta. El problema es cuántas de esas intervenciones del docente son preguntas intencionadas con intención de conflictuar, y no preguntas que muchas veces caen en una pregunta que ya se sabe la respuesta, porque pasan a ser preguntas evaluativas. Sí o de sí o no. El sí o no, porque y me quedo conforme, el docente queda conforme con esa respuesta porque el sí coincidió y el no coincidió,
¿sí? O cuántas veces las respuestas no las consideramos, porque no respondían a la intención, a las respuestas que esperaba, porque esa pregunta, esa interrogación tiene una sola respuesta, y solo esa respuesta es la admisible. Entonces, no es la interrogación que estamos pensando, porque la interrogación que estamos pensando es la que se vincula con la problematización. Entonces, son interrogaciones intencionadas del docente para generar conocimiento en el alumno. Entonces, las preguntas las tenemos que pensar. Muchas de las preguntas que realizamos en el aula surgen en el momento, y no podemos pensar todas, pero el poder pensar que hay preguntas que son medulares en el aula, fundamental, ¿sí? Porque esa es la pregunta que va a permitir movilizar al alumno, porque en definitiva el tema plantea la interrogación en la problematización. Entonces, tenemos que plantear cuáles son las interrogantes que van a generar en nuestros alumnos el conflicto, la duda, y acá es el conflicto cognitivo, no es el conflicto de creencias y valores, que es uno de los conceptos a enseñar. Acá es el conflicto cognitivo, lo tenemos que generar, lo tenemos que aprender a interrogar para que nuestros alumnos puedan generar pensamiento. Y en las ciencias sociales lo que nos interesa es el pensamiento de nuestros alumnos, ir construyendo alumnos ciudadanos comprometidos y responsables de la sociedad, ¿sí? Del hecho social. Entonces, la interrogación en este caso tiene que focalizarse en la interrogación didáctica, en la interrogación que conflictúe, que le genere dudas, que le permita pensar, que lo lleve a avanzar frente a la respuesta que dio, y quizás cuestione algún concepto que se abordó antes, porque es necesario conflictuarlo para permitirle superar el nudo de aprendizaje, ¿no? El punto modular, el nodular del problema. Porque nosotros sabemos, y ustedes han estudiado en didáctica, de qué importante es en ese triángulo didáctico, que lo pueden escribir, el triángulo didáctico, pero va a ser muy repetitivo el marcarlos. El triángulo, el alumno que aprende, es muy repetitivo, no hace a esta situación. Traten de no hablar del triángulo didáctico, porque es de las cosas que van a escribir todos, porque es de las cosas que más repetimos en didáctica. Traten de ir directo a qué es didáctica y pensando en la didáctica de la ciencia social. Pero cuando nosotros pensamos en el triángulo didáctico, que Yevalar dice que no es triángulo, el triángulo no es un triángulo, no sé si lo vieron en Yevalar en configuraciones, en la transposición didáctica tiene líneas curvas, porque no es que estén en puntos, pero a donde tenemos que intervenir nosotros no es en el alumno, en el docente ni en el conocimiento. Tenemos que ir al punto central y donde se vinculan el docente, el alumno y el conocimiento. Y es ahí que tenemos, y ahí está el conocimiento de la ciencia social y cómo conflictuarlos a través de la interrogación. No sé. Creo que aquí, con ese borrador, tienen que ir a un poco más de lectura. Creo que traté de desgranar y desarmar un poco el tema y lleguen a la reflexión final pensando en la importancia de una enseñanza de las ciencias sociales que genere pensamiento crítico en nuestros alumnos, y para eso fundamental es una propuesta que gestione un aula en que el alumno pueda verse conflictuado. Es que la propia propuesta es la que tiene que generar conflicto. No es lo que dice el maestro, sino la propuesta de enseñanza. Por allí tenemos el concepto de ingeniería didáctica, y es eso, el docente tiene que generar toda una estructura para que el otro aprenda. El otro, en este caso el aprendiz. No sé, otra bibliografía que me parecía, si quieren algo que puedan pensar, si lo piensan, alguien quiere posicionarse más en la geografía, Milton Santos, lo conocen, Metamorfosis del espacio habitado,
¿Lo han leído? ¿Lo han visto? Pero Gurevich, no lo traje Gurevich, tanto Gurevich como Milton Santos habla de eso, del espacio vivido, porque en definitiva lo que tenemos que poner en situaciones es que el alumno entienda que no es lo mismo el espacio concebido, que el percibido, que el espacio vivido. Entonces, el espacio vivido va a ayudar a ir concibiendo el concepto por el alumno el concepto de espacio. Este les puede servir si alguien quiere posicionarse más en el espacio para hacer ejemplificaciones. Este libro también está bien, de Jorge Steinman, que debatimos hoy en la didáctica. Pueden encontrar elementos que les permita capaz que posicionarse un poquito en esto de la didáctica, ¿sí? Acá tienen Astolfi, han escuchado hablar de Jean-Pierre Astolfi, conceptos clave en la didáctica de las disciplinas, y hay un capítulo, el capítulo 14, habla también del problema y situaciones problemas, que quizás les puedan ayudar para alimentar un poco el concepto de solución de problemas que yo les marcaba con Pozo, ¿sí? Para poder avanzar. Bueno, sí, didácticas especiales de Chemelo. Porque el otro es este sí lo tienen que haber leído. Carrero y Castorina, el de la historia, la construcción del conocimiento histórico. Si quieren algo de historia, Castorina, Carretero les pueden servir. Pero ustedes vean que pueden elegir o la construcción de tiempo o poner algún ejemplo en algún momento del tiempo y en otro momento del espacio. Les va a permitir entender, y algo de construcción de ciudadanía podría haber. Pero no organicen bien el tema, de lo más macro a lo más micro, e iluminen, cuando hablamos de interrogación, pueden iluminar con alguna situación de aula. Cuando hablen de problema, iluminen con situaciones que problematicen y no sean ejercicio. ¿Sí? ¿Sí? No se vayan mucho, no se vayan. Traten, a veces menos es más. Sean concretos y carguen con conceptos, que uno lea y dice, bueno, pero traten de cargar, de poner que se vea, no mucho, pero que se vea que saben, ¿sí? Que saben, no que están poniendo ejemplos por ejemplos, porque uno dice, ¿y a dónde va? ¿Y qué quiere? No, armen cualquiera de estos temas, piensen que hagan una hojita, pongan la didáctica de la lengua, el concepto, no me acuerdo de lengua, si es escritura o... Hay de los dos. Hay de los dos, bueno. ¿Hay tres? Bien, entonces, bueno, ese les sirve y después lo abren a oralidad. Ahora, traten en todos los temas colocar contenidos. Miren que en didáctica uno empieza con el triángulo didáctico, porque no puede faltar, y uno dice, ya está, ya estamos en la misma lógica de todos. Y después pasan directamente a poner ejemplos y situaciones sin conceptos que lo sustenten. Miren que hace la diferencia. Uno ha corregido didáctica y ahora ya no, porque ya me jubilé, pero digo, hay didáctica, no, ponemos en ciencia de la educación, porque uno veía eso, es que faltaba conceptos de didáctica. Bueno, muchas gracias por venir.